actualmente él trabaja en Intel, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí. O, ok, vale, esto sigue Sí. trabajando ahí, todo sigue bien. Y bueno, Jorge, pues muchas gracias. No sé si, bueno, ahorita te presentas tú, ¿no? También. Listo, listo, José, pues muchísimas gracias, es un gusto estar aquí. Y bueno, pues yo me llamo Jorge Villalobos y el día de hoy voy a hablar acerca de Android y esta plática quería hacerla muy, vaya, como un vistazo a lo que vendría siendo la plataforma en general, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito acerca de lo que es el AOSP, que es el Android Open Source Project, y un poquito acerca de cómo está conformada la plataforma. Casualmente, bueno, el primer slide de mi presentación es un poquito quién soy. Bueno, yo programo desde los 17 años. Actualmente tengo 25, tengo 8 años desde que empecé a programar, independientemente de mi carrera laboral. Soy ingeniero en tecnologías de información y comunicaciones del TEC de Monterrey, una universidad aquí en México, vaya en todo el país. He trabajado como consultor en Business Intelligence, también he trabajado como desarrollador web en PHP, y también he trabajado como desarrollador Android. Actualmente, bueno, mi trabajo es como Android OS Developer en Intel. em, y bueno, pues en la red me encuentras en YouTube como XYMind o en Twitter me encuentras como Jorge Begut. Ok, entonces eso es un poquito sobre mí, pero vamos a comenzar porque como José tú lo has dicho, el tiempo es limitado. Vaya, tengo algunos pequeños typos por aquí en mi presentación. Am, ok, entonces vamos a lo primero. Lo primero es de qué vamos a ver, creo que se me fue la pantalla. Se me fue la pantalla, ¿verdad? Un segundo. Sí, ya no la veo. Sí, ya. Ok, ok, ya debería de estar. Ya, todo bien. Ok, entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy exactamente? Vamos a hablar un poquito de qué es Android, cuál es el stack de Android, vamos a hablar un poquito de desarrollo de apps nativas, pero vamos a profundizar más en la parte del stack, ¿ok? Y coloqué también la parte de desarrollo de apps nativas porque quería explicar un poquito cómo afecta todo este ecosistema a nosotros los desarrolladores. Entonces, una parte de mi experiencia que he tenido es que no solamente eh, te hace un desarrollador, un buen desarrollador el que sepas hacer las aplicaciones en cierto nivel, sino que saber un panorama más amplio de todo el sistema te puede ayudar a ser un mejor desarrollador porque comprendes sobre qué entorno están corriendo tus aplicaciones. Entonces, eso es de lo que yo quería hablar el día de hoy. Y para esto quería hablar acerca de qué es Android. O sea, al final, ¿qué es? ¿No? Y bueno, pues Android, bien sabemos que es un sistema operativo. Eso es totalmente seguro, pero es un proyecto open source. Entonces, este proyecto se conoce como el Android Open Source Project y es la base que hace del sistema lo que es. ¿Ok? Está conformado por una serie de repositorios en Git. Y esto es algo que yo quería compartir con ustedes porque no mucha gente sabe acerca de esto. O sea, sí saben, pero a lo mejor nunca lo han visto. Entonces aquí hay un enlace. Este enlace es en android.bullsource.com y básicamente nos va a llevar a esta página que nos va a mostrar una serie un listado de repositorios, ¿ok? Todos estos repositorios son repositorios Git y es en donde se almacena Android como tal, toda la plataforma de Android, todo lo que hace que el sistema operativo pueda existir. Y si nosotros nos metemos en cualquiera de estos repositorios, pues vamos a encontrar, vaya que podemos clonarlo utilizando Git cada proyecto en específico. Entonces, eso es un poquito acerca de cómo está conformado Android. Es básicamente una colección de repositorios en Git. Y esto, precisamente cuando se desarrolla en open source, en código abierto, es muy importante porque guarda revisiones acerca de todos los cambios que se están haciendo. Incluso nosotros como desarrolladores podemos aportar nuestro granito de arena a la plataforma de Android. Pero Android no se queda solamente con eso, ¿ok? Entonces, ¿qué requerimos para que precisamente tengamos dispositivos 100% compatibles con Android? Y cómo, o sea, cómo podemos completarlos como tal. Entonces, Android bien sabemos que es un sistema operativo, pero solamente es una parte, ¿no? Entonces, Android Open Source Project es una parte pequeña de lo que hace que tú puedas tener
Android en un smartphone. El smartphone no solamente consta de esta parte de todo este proyecto y ya, sino que cada fabricante debe de hacer sus propias implementaciones para que pueda ser un sistema completo. Entonces, ¿qué hacemos para esto? Necesitamos hay unos documentos que definen la precisamente con Android. Y esto es otra cosa que también mucha gente no sabe, pero es muy interesante porque todos los fabricantes lo tienen que utilizar. Y básicamente se trata de lo que vendría siendo el CTS, que es una suite de compatibilidad, que es básicamente una suite que ejecuta diferentes tests para que Google pueda certificar un dispositivo como compatible con Android. ¿Y dónde encontramos las especificaciones de lo que debe de tener un dispositivo? En una cosa que se llama el documento que define, vaya, el Compatibility Definition Document, que es un documento de definición de compatibilidad de cada dispositivo. Y esto es todo un documento que Google tiene elaborado que te va a decir exactamente, ¿sabes qué? Tu sistema, tu smartphone o tu dispositivo que estés desarrollando, sea tablet, smartphone, etcétera, tiene que ser compatible con esto para que precisamente puedas tener el título de plataforma Android. Entonces esto es algo muy interesante. ¿Por qué pasa esto? Porque si tú como fabricante no tienes un dispositivo con esta certificación de Google, Google dice, mira, sabes que no pasaste la suite de test de compatibilidad, entonces no puedes utilizar el paquete de aplicaciones que Google te provee. Y estas aplicaciones vendrían siendo aplicaciones como Gmail, como el Google Play Store, como lo que vendría siendo también la Google Cam. Entonces, esto es una de las cosas muy importantes y es muy interesante saberlo. ¿Por qué? Porque es parte de lo que hace que un dispositivo sea Android. Cualquiera podría tomar el proyecto open source de Android y hacer su propio dispositivo, pero si no pasa esta serie de tests, entonces no se puede, Google no lo va a considerar como un dispositivo compatible con esta plataforma. Okay, entonces esto es un tema muy interesante que podemos conocer y para saber más al respecto yo les recomiendo que visiten también este enlace que está aquí, que es el que acabamos de ver, ¿no? Para saber todo acerca de la compatibilidad y de qué hace un dispositivo precisamente compatible con Android, ¿no? Entonces eso es para esta parte. Vamos a continuar un poquito más acerca con el stack de Android. En esta parte yo quería hablar acerca de todos estos stacks, todas estas capas que básicamente cuando las juntamos todas tenemos un sistema operativo más completo. Cuando nosotros desarrollamos aplicaciones, por lo general nos encontramos en la capa de aplicaciones, que es la de más arriba, es una capa de muy alto nivel. Pero todo el sistema operativo cuenta con un framework de Android, precisamente cuenta con librerías nativas, cuenta con una capa de abstracción de hardware, que es el HAL, y finalmente en la parte de más bajo nivel tenemos el kernel de Linux, que también vamos a hablar un poquito sobre eso. Vamos a hablar acerca de todas estas capas en el poco tiempo que tenemos, pero con la intención de que tengan una idea más clara de todas estas partes que conforman el sistema operativo. Y este gráfico que ven ustedes aquí lo ven bastante bien. La fuente es el enlace que tenemos aquí abajo, que también lo pueden consultar para que se den una mayor idea. Ok, entonces vamos a comenzar con la primera capa. La primera capa vendría siendo la capa de aplicaciones. Aquí pues todos conocemos qué es una aplicación, es como la imagen que están viendo aquí, Angry Birds. El famoso juego que, vaya, se disparó en plataformas Android, iOS, en todas esas plataformas móviles. Esto es una aplicación y es con lo que nosotros más estamos familiarizados. Entonces, ¿cómo opera esta aplicación y cómo hace parte del sistema, ¿no? Entonces, estas aplicaciones que vendrían siendo las aplicaciones nativas se realizan en Java y corren sobre lo que vendría siendo un runtime, ¿no? Muy parecido a la máquina virtual de Java, pero es una máquina virtual que originalmente se conocía como Dalvik.
pero actualmente se llama ART, que es Android Runtime. Y estas son las máquinas que permiten la ejecución de nuestras aplicaciones. Es aquí donde las aplicaciones van a correr, sobre esa capa, ¿no? Sobre ese entorno. Ahora, ¿qué necesitas para realizar lo que se conoce como el Android SDK, que es un kit de desarrollo que te permite utilizarlo, su gran variedad de librerías compatibles con Android para que precisamente podamos nosotros crear aplicaciones compatibles con el mismo. Esto va a incluir parte de lo que vendría siendo el framework. Y se utiliza el lenguaje de programación oficial, vendría siendo Java. ¿Por qué? Porque las máquinas donde va a correr son implementaciones de la máquina virtual de Java. Ojo, no es lo mismo Dalvik y ART que la JVM de este lenguaje que corremos en una máquina de escritorio o en una laptop o en un servidor. Es una implementación propia, optimizada para poder ser ejecutado en un entorno de tablets y de smartphones. Ok. Y vaya, esas aplicaciones se pueden publicar en la tienda de Google, okay, en la Google Play. Eso es la parte inicial. Escritos en Java, que al momento de ejecutarse se ejecutan sobre una máquina virtual, que son dos capas más abajo, que utilizan el framework de Android, utilizando también lo que vendría siendo el SDK. Bueno, pues se reconozcan y se puedan ejecutar. Y algunos temas que yo quería recomendar para si quieren desarrollar esta habilidad de desarrollar aplicaciones nativas en Android, pues es muy importante conocer acerca de hilos en Java. ¿Por qué? Porque las aplicaciones en Android tienen un concepto en el cual se utiliza mucho lo que vienen siendo los hilos o los threads en inglés. Y básicamente pues hay un hilo principal donde se ejecuta Hola chicos, ¿a mí me escuchan? Les pregunto. todo el otro movimiento. Vamos a ¿Por esperar. qué? Porque Android Jorge, es un sistema... ¿me escuchas? Sí, sí, Vale, es sí que te escucho. se cortó el audio un poco. Se Ah, cortó como, no sé, ok. 10, 15 ¿En segundos. dónde se Igual no cortó? sé. Aquí en No, ahí todo bien. En la otra parte, en la que estabas hablando ahorita, ahí se cortó. ¿en dónde me quedé? Como, En la de los hilos. a ver. Ajá, exactamente Ok, ahí. Ahí se cortó cuando estabas hablando de hilos. Vale. ok, en los hilos. Muy bien, para no hacerlo tan largo, lo que decía acerca de los hilos es que es muy importante comprenderlos en Java para desarrollar aplicaciones Android. ¿Por qué? Porque en Android implementa los hilos en varias partes de su sistema, especialmente en la ejecución del entorno gráfico. Se ejecuta sobre un hilo que comúnmente se le llama como el main thread o el UI thread, que este es el hilo de la interfaz gráfica, es lo que quiere decir en español. Y básicamente, si nosotros hacemos operaciones de alta demanda sobre ese mismo hilo, pues vamos a afectar el entorno gráfico y vamos a tener problemas con la aplicación. Entonces es muy importante comprender este tema. Otra cosa que también se recomienda es dominar lo mayor posible la programación. En el que inventan muchos pantalla objetos. Entonces hace de esto un entorno muy, en el que se tiene que conocer muy bien cuáles son los objetos que nosotros vamos a manejar, cómo se relacionan entre sí, cómo se comunican y cómo Android lo está implementando. Entonces, si nosotros tenemos un dominio de la programación orientada a objetos, vamos a poder entender mucho mejor la plataforma al momento de desarrollo de aplicaciones. También se recomienda teoría de sistemas distribuidos y arquitectura web, ya que muchas aplicaciones eh, ya que vienen siendo aplicaciones de un smartphone por otras bases de datos que no viven en el dispositivo, sino que viven en APIs fuera, en servidores.
Entonces es necesario tener este conocimiento para saber cómo tu aplicación Android hace parte de un sistema distribuido mucho más grande. Y por lo menos un lenguaje de programación intentado ser mucho más fácil al momento de aprender y naturalmente tener el hábito de investigar. Entonces, esto es acerca de aplicaciones nativas. Y nada más para que quede claro, me refiero a aplicaciones nativas porque son las aplicaciones que corren sobre la máquina virtual directamente en Java, sin ninguna capa adicional como vendrían siendo aplicaciones híbridas o basadas en web, que son un tema totalmente por aparte. Pero quería que quedara esto claro, ¿no? Para que sepamos bien de qué estamos hablando y es así como corren las aplicaciones nativamente en esta plataforma. Ok, entonces vamos a pasar a la siguiente capa y vamos a hablar acerca del framework de Android. Entonces, regresando aquí a la imagen, a nuestro stack, ya pasamos por aplicaciones y vamos a pasar al Android Framework. Ok, entonces, ¿qué es el Android Framework? El Android Framework básicamente se podría decir como una serie de objetos, como librerías nativas que están principalmente escritas en Java, ¿ok? Y también mediante C++ utilizando JNI. Algunos se podrán familiarizar un poco con el NDK, que es otro SDK, es como otro SDK de Android, pero es nativo en el sentido de que se ejecuta en C++. Em, y vaya, esto se utiliza mucho en el framework, no de Android. ¿Por qué? Porque hay cosas que tienen que implementarse un poquito más a bajo nivel, pero está mayormente escrita en Java. ¿Y qué podemos encontrar aquí? Podemos encontrar una gran variedad de clases, de objetos, como los content providers, como las actividades. Todo lo que encuentras en el SDK está implementado en el sistema operativo en Android en esta capa. Entonces, esto va muy de la mano con lo que vendría siendo el desarrollo de aplicaciones, porque las aplicaciones, ¿de dónde vienen las librerías, los objetos, las clases que utilizamos para poder hacer las aplicaciones? Vienen de aquí, vienen del framework de Android y está una capa más abajo, muy cerca de la capa de aplicaciones, pues esto es lo que hace las aplicaciones posibles. Si no tuviéramos un framework de Android, no tuviéramos la posibilidad de a lo mejor mandar a crear una actividad en Java, porque la actividad como tal hace parte de este framework. O a lo mejor no tuviéramos la clase del content provider, no pudiéramos crear un content provider para manejar datos en nuestra aplicación. Y esto se encuentra naturalmente en el AOSP, que es el Android Open Source Project, el proyecto de código abierto de Android. Y lo pueden consultar también, este es uno de los repositorios principales, el cual les quería compartir, lo ven aquí en pantalla. Y básicamente aquí tenemos el repositorio en Git. Vamos a irnos a una master branch para ver un poquito cómo es. Cuando ustedes bajan el código van a tener todos estos directorios y van a tener aquí partes de telefonía, pruebas, herramientas, librerías, gráficos. Y esto está un poco más de alto nivel. Incluye también código en JNI, quiere decir en C++, pero que corre como parte de las aplicaciones en Java. Entonces, aquí van a encontrar una gran cantidad de cosas que van a ser parte de todo este framework y es lo que usamos todos los días para desarrollar aplicaciones. Eso es lo que es el framework en esencia, no es nada del otro mundo, es ya que lo empiezas a explorar, empiezas a comprender cómo están implementadas las clases y los objetos que usas cuando desarrollas aplicaciones. Y pues yo les recomiendo para que entiendan un poquito más de dónde viene todo eso que hace la programación posible. Ahora, ya vimos un poco acerca de la capa de aplicaciones y la capa del framework. La capa que viene es la del runtime y de librerías nativas. ¿Ok? Tenemos aplicaciones, Android Framework y ahora vienen estas dos. Librerías nativas y Android Runtime, ¿no? Es la máquina donde va a correr las aplicaciones y también librerías nativas que estas están escritas también en C y C++. ¿Ok? Entonces de aquí empezamos a bajar un poco más el nivel, adentrarnos un poco más en el sistema operativo, en cómo está operando esta plataforma. Y vaya, vamos a comenzar con lo que vendría siendo las librerías nativas. Estas librerías, vaya, son las que implementan específicamente, vaya, funciones que suelen ser de alto desempeño, de alta demanda, de alto rendimiento. Entonces aquí vamos a encontrar lo que vienen siendo las superficies, gráficos, todo lo que es media, OpenGL, lo vamos a encontrar aquí. Todo lo que requiere un procesamiento mucho más exigente
va a estar aquí. Y estas librerías, ¿cómo se relacionan con el desarrollo de aplicaciones? Ahora, una de las, funciones más o de los elementos más comunes que nosotros usamos a la hora del desarrollo de aplicaciones pueden ser vistas, incluso vistas personalizadas. O incluso si estás haciendo un juego, puedes utilizar algo llamado OpenGL, que es un motor de gráficos que permite el renderizado de los juegos. Ahora, para todo esto, de algún lado tiene que venir toda esa programación que permite que tú puedas dibujar en la pantalla los píxeles de cierto color o en una combinación de colores, o manejar varias capas para poder dibujar posiblemente un mapa de píxeles, como puede ser una imagen, como pueden ser unos sprites, o como pueden ser las vistas que vienen ya definidas en Android. De aquí viene el motor que implementa todo eso. Si nosotros vemos, por decir un ejemplo, un video en tu smartphone, ese video se está ejecutando en una vista. La vista es implementada mediante un framework que ya existe. Pero ¿de dónde viene el procesamiento que hace que dibujen los píxeles uno por uno, que maneje el sonido? Todo eso viene de las librerías nativas y es una capa más abajo de los frameworks. Entonces, una aplicación puede mandar a llamar objetos del framework de Android, una capa más abajo, y el framework de Android puede utilizar lo que vendría siendo JNI, que voy a explicar qué es una interfaz nativa de Java, es Java Native Interface, que permite conectar Java con funciones escritas en C++. Y es aquí donde puede entrar a mandar a llamar librerías nativas que operan en un lenguaje de más bajo nivel, donde se maneja con mucha más eficiencia, se procesa mucho más rápido, y esta ya no corre en necesariamente en el nivel del runtime en cuanto a Java, sino que ya se ejecuta utilizando librerías que son en C, ¿no? Básicamente. Entonces, esta es una de las cosas que es necesaria saber, ¿no? Ahora, esto es ideal, ok, como les comentaba, para implementar alto rendimiento, juegos, y también para controlar un poco el hardware, ¿ok? Esta capa nos va a enlazar con una capa más abajo que vendría siendo la abstracción de hardware. Y también un tema muy interesante que quería comentarles es que si sabían ustedes que Android utiliza una cosa llamada Bionic o Bionic en lugar de las librerías estándares de C, como vendría siendo glibc o libc. Entonces algo aquí muy importante pasó en las librerías nativas, que Google decidió, ¿saben qué? Necesitamos optimizar lo más posible lo que vendría siendo la ejecución en Android y las librerías en C, de manera que tiraron los estándares por un lado y desarrollaron su propia versión de libc para poder optimizarla para correr en smartphones y tablets. Entonces esta es una parte muy importante que es necesario conocerla. Ahora, vamos a hablar también un poco acerca de qué es ARP y Dalvik. Entonces, sabemos que son máquinas virtuales, comentamos que son implementaciones del lenguaje Java, pero no son la JVM que conocemos, sino que son implementaciones optimizadas para ejecutarse en ambientes móviles como smartphones y tablets. Y algo muy interesante es que el bytecode de Dalvik se guarda en archivos .dex. Aquí hay algo muy interesante, yo les recomiendo si quieren investigarlo. Si ustedes bajan o extraen un APK, es una aplicación de Android, lo extraen. El APK es la aplicación empaquetada y de hecho utiliza zip. De hecho es un zip. Ustedes pueden cambiar la extensión APK por zip y pueden ver el contenido de una aplicación, pueden ver el código fuente compilado en bytecode y van a encontrar archivos DEX o posiblemente ODEX, que son DEX optimizados, en lugar de archivos .class de cuando compilan una aplicación en Java. Y es muy interesante porque el bytecode de Dalvik todavía lo utiliza ART, a pesar de que cambió la máquina virtual que se había utilizado tanto tiempo, que era Dalvik, y pasó a ser ART. Se sigue utilizando el mismo bytecode de Dalvik. Y esto se hace por temas de compatibilidad con versiones anteriores. Entonces, es algo que igual es bueno saberlo. Y también una de las diferencias más grandes que
bueno, es la principal entre Dalvik y ART, es que Dalvik utiliza compilación just in time, que esto vendría siendo que cuando nosotros bajamos una aplicación de Android, si tenemos Dalvik, lo que va a hacer es que en el momento va a hacer una compilación del bytecode a código máquina y se va a ejecutar. Pero en ART se pasa a código máquina al momento de la instalación. ¿Esto qué efecto puede tener? El efecto que tiene es que tarda más tiempo en instalar las aplicaciones, pero se van a ejecutar más rápido porque ya no tienes que hacer los procesos de compilación al momento de correr la aplicación. ¿Y por qué compilación? Porque acuérdense que el bytecode todavía no es entendible por la máquina. El bytecode es un lenguaje intermedio que entiende la máquina virtual como Dalvik o ART. Entonces esto es algo que también es interesante, que hay que dejar claro y que bueno, que no se nos puede olvidar. Ok, pasemos ahora a lo que vendrá siendo la capa de abstracción de hardware. Eso se le conoce comúnmente como el HAL. ¿Y qué es lo que vemos en esta imagen? En esta imagen estamos viendo una cámara, un sensor de una cámara. ¿Qué pasa? Vaya que se conecta, ¿no? Es la cámara como tal, el sensor como tal. Y eso se tiene que conectar al hardware en un circuito integrado. Se tiene que conectar y tiene que existir de alguna manera que el software pueda acceder a esta cámara. Cuando nosotros abrimos la cámara de nuestro smartphone, de nuestra tablet Android, está accediendo a un software que sabe cómo comunicarse con el hardware. Y esa parte, ese enlace se hace en la capa de abstracción de hardware y en el kernel, que es lo que vamos a ver al final. Pero esta es la parte donde el hardware ya se convierte 100% a software y hay código que nos permite pues poder acceder a la cámara y ejecutar métodos y algoritmos, etcétera, ¿no? Para procesar imagen. Y lo mismo con audio, lo mismo con el GPS, lo mismo con cualquier otro tipo de hardware que pueda tener tu smartphone, desde la pantalla, las bocinas, todo eso se encuentra en esta capa. Entonces vamos a hablar un poco acerca de esto. Se encuentra toda la implementación que permite enlazar el hardware, vaya, los drivers con las librerías de Android. Entonces, ¿se acuerdan que estábamos hablando de las librerías nativas que se encuentran? Vamos a colocar de nuevo nuestro stack, se encuentran en esta capa. Si nosotros tenemos OpenGL, OpenGL vendría siendo la librería de procesamiento gráfico especialmente para hacer, bueno, vaya, de alto desempeño y juegos. Si OpenGL quisiera desplegar algo en la pantalla de nuestro smartphone, necesitaría consultar el HAL porque necesitaría acceder a la pantalla. Entonces, para mandar a llamar la pantalla, tendría que consultar el HAL y bajaría una capa más. ¿Ok? Y ya que está aquí, bueno, pues la pantalla es aquí donde a lo mejor ya se encuentran los métodos para acceder a los píxeles, para conectarse con el driver, ¿no? De lo que vendría siendo la pantalla. Y poder finalmente comunicarse y poder hacer alguna acción, poder transformar ese software en hardware. Entonces se encuentra la implementación que hace ese enlace. Y algo muy interesante es que el proyecto de Android como tal, el AOSP, que ya les he mencionado, no incluye la implementación de hardware. Cada fabricante o cada vendor es responsable de implementar esto. ¿Por qué? Porque Google lo que hace es que ellos proveen, aquí precisamente está la abstracción de hardware. Y lo que vendrían siendo en esta parte del proyecto, aquí están Android Platform Hardware, Live Hardware, vamos a encontrar una serie de headers. De hecho, todos estos son headers que definen cómo tienen que ser los métodos y cuál va a conformar el framework, ¿no? Cuál va a ser la abstracción. Y abstracción precisamente implica que no necesariamente está implementado, sino que es una abstracción de lo que debería ser. ps.h vamos a encontrar un archivo con la definición de todo lo que implica el manejo del GPS, del hardware, la documentación de qué es lo que tienen que hacer. Y si pueden ver ustedes, este archivo está muy documentado, tiene muchos comentarios, ¿no? ¿Y por qué tiene tantos comentarios? ¿Por qué? Porque el fabricante va a tomar estos archivos y va a poder decir, ah, bueno, yo tengo que hacer
toda la abstracción, la implementación en base a estos headers que tienen que estar implementados, y para entender esto a lo mejor tendrías que saber un poquito de C y C++. Pero básicamente tienes esa definición como una interfaz de cómo va a quedar al final esta capa, y el fabricante Samsung, Asus, Motorola, Lenovo, todos los que hacen smartphones tienen que encargarse de escribir el código propio para poder hacer esta capa funcional. ¿Y por qué tiene que ser así? Pues la razón es porque cada dispositivo es diferente. No es lo mismo si yo voy, por ejemplo, con Lenovo, y Lenovo decide comprar una cámara a una empresa X o un GPS de marca tal, pues cada uno va a ser diferente, y cada uno va a necesitar tener una implementación que vaya desde los drivers hasta la abstracción del hardware para poder ser mandado a llamar por las capas que están arriba. Entonces este es un ejemplo muy bueno de lo que hace un sistema, o vaya, el software precisamente escalable. Todas estas capas y la definición de la abstracción del hardware permiten que puedan haber implementaciones diferentes, dado que hay mucha variedad de sensores diferentes. Tenemos, por ejemplo, las pantallas, tenemos diferentes sensores de, módulos de Wi-Fi, sensores de temperatura, de sonido, ¿no? Los micrófonos, etcétera, ¿no? Y cada uno requiere su propia implementación y tiene que pasar por aquí para poder al final poder crear lo que vendría siendo un dispositivo. Entonces esto es información importante. Esto al final uno puede entender cómo tiene que funcionar, y la implementación la va a desarrollar cada fabricante. Eso tiene que quedar claro. Y bueno, finalmente voy a acelerar un poquito para también dejar, José, un espacio para preguntas. Con mucho gusto, si vamos a atender preguntas. O no tienes la disposición para eso. Y aquí hay varias cosas que pasan a ser de Android, pero hay una cosa muy importante que hay que entender. El kernel no es parte del proyecto Android, el proyecto Android de código abierto. No es parte del Android Open Source Project. ¿Por qué? Y la razón es porque el kernel es de Linux, ¿no? Es de la Linux Foundation, y lo que pasa es que Android toma en cada fabricante llega, toma una copia del kernel, y se le tienen que hacer modificaciones para que pueda funcionar con Android, ¿no? Y vamos a hablar un poquito nada más a grandes rasgos de qué es, porque son temas bastante complejos, pero para que se den una idea de por qué luego Android es tan vasto, tan complejo y tan diferente. Um, ¿Qué es el kernel? El kernel es el núcleo del sistema. Esto es el nivel más bajo, que al final es lo que permite la conexión con el hardware. Aquí se encuentran los drivers. Y los drivers lo que hacen son programas a muy bajo nivel que permiten acceder directamente al hardware. Es decir, aquí la programación ya indica, ¿sabes qué? El micrófono está conectado con tales pines en tal circuito, y la dirección en hexadecimal es esta. Entonces ya aquí obtienes esa información y ya la puedes mandar hacia la capa de abstracción de hardware, que es donde ya lo empiezas a usar. Aquí es habilitar ese hardware a que tengas ya el driver que te permite interactuar con él. Y vaya, también se manejan varios mecanismos de comunicación entre procesos. Esto es algo en sistemas operativos que podrá sonar complejo si no se está familiarizado, pero es algo muy sencillo. Un proceso se puede interpretar como una aplicación, es algo que está corriendo en tu sistema. Y Android tiene miles de, bueno, no miles, no sé si miles, tiene una cantidad enorme de procesos. Tiene un proceso que controla el media, un proceso que inicia otros procesos, tienes el proceso init, Zygote, tienes una gran cantidad de procesos que al final, juntos en cooperación, permiten que funcione. Y el kernel administra estos procesos. Es aquí donde se empiezan a lanzar todos estos procesos, ¿no? Es aquí donde se empieza a disparar todo eso, y de donde se maneja la comunicación entre ellos. Y aquí es donde se encuentra algo que se llama el binder. El binder es un método de comunicación entre procesos muy específico de Android. Esto no es, característico de otras distribuciones Linux, ¿no? Base Linux. Esto es muy característico de Android.
Y la forma en la que funciona es que un proceso, digamos una aplicación, manda información al binder en el kernel y el binder se la regresa a otro proceso, de manera que pueden entablar una comunicación utilizando el binder como puente. Y esto podría ser, vaya, es un mecanismo que no solamente es muy eficiente, sino que también permite de tipo sandbox que maneja Android, que es un mecanismo de protección, no constituye mucho lo que vendría siendo la robustez de Android y cómo cada aplicación está protegida una con otra. El binder es el mecanismo de comunicación entre procesos que permite que pueda ser así, es de los más importantes. Y, ok, es totalmente independiente del proyecto de Android como tal y se tiene que modificar, ok. Ahorita vamos a hablar de eso. Vamos primero con que implementa seguridad como es y Linux. Ok, Android como sistema operativo tiene muchas capas, ¿no? Todas esas capas que vimos, en cada capa se implementan seguridad. Y a partir de Android 5, es y Linux, que es Security Enforced Linux, es Linux con seguridad aplicada, creo que se podría decir en español. Vaya, fue un módulo para el kernel de Linux que desarrolló la NSA y que lo que ayuda a hacer es a administrar mediante políticas de seguridad, asegurar que no pueda pasar ninguna brecha de seguridad, que ningún proceso pueda aprovecharse de otro, ayuda a protegerse mediante de la escalación de privilegios, entre muchas otras cosas. Eh, Está implementado ya, está siendo funcional desde Android 5 y esto permite pues que Android sea una plataforma más segura en términos de que va a ser mucho más difícil para un atacante. Lo que yo he visto es uno de las ventajas más grandes, puesto que no solamente tienes el sistema de permisos de Android, que como desarrollador todos conocemos, que si una aplicación necesita pedir el permiso a utilizar el GPS o el Internet o los contactos para hacer algo, esta es una capa mucho más bajo nivel que va a apoyarnos a cumplir precisamente esas políticas, ¿no? Esos permisos, entre muchas otras cosas que tienen que ver con temas de seguridad ya específicos de Linux, como vendrían siendo permisos, usuarios y grupos, que también vendrían siendo una capa adicional de seguridad, ¿no? Pero eso es una cosa muy importante. Entonces, del kernel de Linux, forma más fuerte vendrían siendo no solamente la implementación de los drivers, ¿no? Y del manejo de los procesos, sino la comunicación entre procesos utilizando el binder y a partir de Android 5 el que es Linux ya esté en modo enforced, se le dice que ya se está aplicando. Antes estaba en lo que era un modo llamado permisivo, que solamente daba las advertencias de que se está violando alguna política en especial, pero a partir de Android 5 ya se está aplicando y vaya, ahora es una plataforma más segura gracias a esto, ¿no? Entonces eso es una cosa importante. Y otra cosa es que se tiene que modificar para funcionar con un dispositivo Android en especial. Esto es lo último de lo que quería hablar. Básicamente cuando un fabricante decide precisamente hacer un nuevo dispositivo Android, los drivers, algunos drivers se tienen que modificar en el kernel, políticas propias en ese Linux también tienen que ir ahí, tienen que ir ciertas modificaciones para que pueda ser compatible con el hardware de los dispositivos que se están desarrollando. Entonces, solamente quería que entendieran esa parte que es básicamente, yo creo que uno de los temas que hace tan difícil desarrollar plataformas en Android nuevas. ¿Por qué? Porque pues todos son diferentes, entonces cada una requiere ciertas modificaciones, ciertas, los ciertos drivers, ciertas implementaciones de la capa de abstracción de hardware, tuneo en las librerías, etcétera, para que pueda funcionar bien. Y lo que hace todo esto posible es la forma en la que al final Android como sistema está organizado, ¿no? Como una serie de proyectos que al final tú lo juntas todo y eso te da lo que vendría siendo un dispositivo. Entonces, eso era lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Básicamente creo que con eso termino mi presentación. Y preguntas con todo gusto. José, ¿estás ahí?
Vale, sí, 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 se siente feo, ¿verdad? Que, que parece que no te hacen caso. Pero no te preocupes, Sí, aquí andaba. Mira, te paso preguntas, ¿vale? Ya tengo por aquí algunas puestas. Nada más claro, que me voy a ir. Recuerden, chicos, trato de agarrar las que tenemos la mayoría, ¿no? Porque así nos dé tiempo de responder lo mejor posible, ¿no? Entonces, bueno, en principio, creo que es muy genérica, pero es una pregunta que nos están haciendo mucho y creo que Jorge está muy, muy súper capacitado para responder esta pregunta. Oye, ¿qué opinas de las aplicaciones? Bueno, voy a combinar las preguntas, ¿vale? Porque hay tres claro, preguntas. Hay gente que nos está preguntando por Xamarin, ¿vale? O por claro. Xamarin, como lo quieran pronunciar. Hay otra que están hablando de frameworks, que si podemos usar frameworks para Android, y alguien que está preguntando sobre el desarrollo de aplicaciones híbridas. Yo combino las preguntas de estas tres que nos están llegando y le hago la super pregunta a Jorge. Oye, ¿tú qué Sí. recomendarías? ¿Trabajar con una aplicación nativa o utilizar alguno de estos terceros? Ok, esa pregunta está súper interesante, pero ahí te va. Yo tengo, y primero quiero aclarar mi opinión personal. Mi opinión personal es irse por lo nativo. Y la razón de por qué me iría yo a desarrollar una aplicación nativa es, ¿por qué? Porque tienes control absoluto acerca de tu aplicación en cuanto a la relación con la plataforma. Y cuando tú añades una capa adicional, por ejemplo, las aplicaciones híbridas, la mayoría funcionan en base a Córdoba, ¿no? O con PhoneGap, que al final es un fork de Córdoba con X modificaciones. ¿Qué pasa aquí? Lo que sucede es que estás añadiendo una capa adicional en la que tienes que correr a ejecutar la aplicación. Estás añadiendo la parte web, porque estos métodos lo que hacen es que tienes una vista web que existe nativamente y ahí metes el código y ahí empiezas a hacer la aplicación. Y aunque sí acepto que los frameworks, precisamente para aplicaciones híbridas, están muy bien pensados, si tú te encuentras con un bug, con un issue, con un problema que existe en Córdoba, por decir un ejemplo, y los ha habido, no lo puedes arreglar porque de hacer el mismo tipo de cosas, no tienes la misma versatilidad que tendrías si trabajaras con Java. Esa es la primera. La segunda es el consumo de energía, que al utilizar web, desde Android 5 ya es mucho menos y ha mejorado muchísimo. Eh, te afectaría, ¿no? Puedes tener un mayor control sobre cómo optimizar el uso de energía en una aplicación nativa. Y esa es mi opinión personal, entonces yo prefiero irme por lo nativo. Ahora, siendo más objetivos, la aplicación híbrida te permite desarrollar muy rápido, y eso es verdad, te permite desarrollar muy rápido en multiplataforma, y puede ser muy útil si estás en una startup, necesitas sacar un producto en web, iOS y Android, lo puedes hacer muy rápido con esto, pero vas a tener otro tipo de problemas o de situaciones. Un ejemplo es, digamos que quieres utilizar Google Maps. El API de Google Maps en JavaScript, que sería el que utilizarías en este caso con una aplicación híbrida que corra en base a web, tiene costo. Y si utilizaras, vaya, al menos la versión más básica, si utilizaras la versión nativa en Android o en iOS, es gratuito hasta cierto punto, pero es gratuito. Tienes una parte que es totalmente gratuita y el costo llega. Pero yo les quiero recomendar un ejercicio para que juzguen ustedes mismos. Cuando la aplicación es muy grande o es una aplicación que tiene que tener mucho, no solo prestigio, sino robustez, generalmente va a tender a lo nativo. Como un ejemplo de esto, pueden descargar Facebook, Angry Birds, Snapchat eh, y hagan una ingeniería inversa. El ejercicio es muy fácil, pueden buscar, hay una herramienta, se me fue el nombre, se llama creo que APK Tool o descompriman el código fuente y básicamente el APK y van a encontrar que está hecho en Java y de hecho están hechos varias aplicaciones en C++. Están utilizando el NDK y como puedes saber esto es porque puedes encontrar librerías compiladas en archivos .sos que son binarios y que fueron hechos así. Yo he hecho esto con Snapchat y Snapchat, yo no sé por qué esa aplicación tendría que tener código en C++, pero está en C++. Y Facebook también. También lo hice con Facebook y fue lo mismo. Entonces, aplicaciones que dirías, no, esto podría ser híbrido,
tienen la energía que consumen tiene que estar muy optimizada, entonces si quieres máximo performance, se van por lo más nativo posible en Java y en C++. Eh, yo recomendaría solamente utilizar Java y C++ con el NDK para juegos, y aplicaciones híbridas las recomendaría desde mi punto de vista personal para desarrollo rápido, y especialmente si estás en startups o si estás en un proyecto que tiene que salir en 2 o 3 días. Pero si tienes la oportunidad de hacerlo nativo y quieres aprovechar al máximo el performance de la plataforma, hay que realizarlas nativamente. Vale, te paso esta pregunta que está, bueno, vamos a ver. Dice, ¿qué podemos decir del cambio que tiene pensado Google de migrar Android de Java a Go o Dart? Ok. Es un proyecto que todavía está en pañales, de lo que yo vi. Creo que es factible y creo que se va a poder hacer muy en el futuro. Y la razón es la siguiente. Android, cuando tú te metes en el código fuente de Android, y es algo que yo he hecho mucho en este último año, en este 2015, la mayoría de los procesos, vaya, las librerías, la cantidad, el framework de Android nada más es una cosa enorme. ¿Y en qué está? En Java. ¿Y eso qué quiere decir? Que tiene que correr sobre ART. Y de hecho, utilizando código, vaya, el bytecode de Dalvik. Para migrar todo eso a otro lenguaje, va a tomar tiempo. Y va a tomar bastante tiempo, ¿no? Podría ser más rápido, podría ser todo lo que tú quieras, manejar otro lenguaje. Va a tomar mucho tiempo que se pueda hacer y mantener la compatibilidad con dispositivos anteriores, incluso con los actuales. Por ejemplo, Dalvik no ha podido dejarse completamente. ¿Por qué? Porque pues ART todavía utiliza el bytecode de Dalvik y lo necesita para ejecutar las aplicaciones, a final de cuentas, ¿no? Para poderlas instalar. Si se piensa en meter Go o Dart, va a ser lo mismo. Ahora, no sé cómo esté pensando hacer Google. Hay varias formas en las que se puede hacer. Pueden desarrollar las máquinas virtuales para que a lo mejor soporten estos lenguajes, como pasó con el JVM, con Scala o con Groovy, por ejemplo. Pero son cosas que toman tiempo. Entonces yo creo que es posible, pero creo que va a tomar unos cuantos años. No sé cuántos, pero no creo que en 4 o 5 años todavía salga al mercado para todos los dispositivos. Vale, este, Mm. es que aquí tengo, por aquí tenía una última, ¿vale? Para ya, darle paso al siguiente ponente y agradecerle a Jorge. ¿Es aplicable MVC en Android? ¿Me escuchas, Jorge? Yo no te Sí, ya escucho. te escucho. Ahora sí. Vale, ok. Otra vez no te estoy escuchando. Vale, ok. Sí. ¿Es aplicable MVC en Android? Sí, 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 por supuesto. MVC hay que recordar que es un patrón de diseño. Y de hecho, he hablado de esto en videos anteriores. De hecho, creo que contigo, José, creo que lo hemos discutido. Mi Sí. canal también. Y básicamente el patrón de diseño, modelo vista controlador, claro que puede ser implementado en Android. Puedes tomar las vistas como lo que vendrían haciendo los layouts, ¿no? En XML, o incluso en las actividades, dependiendo de cómo estés creando tu aplicación, actividades o fragmentos también, ¿por qué no? Los controladores, al final de cuentas, vendrían siendo clases que tú desarrollas propiamente y los implementas de tal manera que enlazas esta parte visual con la parte de los modelos. El modelo que puede ser una implementación propia de cómo estás utilizando el SQL Database, un Content Provider. El Content Provider es un modelo, o sea, lo puedes implementar como modelo si tú quieres. Y al final es una forma de pensar, no es una herramienta en la que tú dices, bueno, voy a aplicar un patrón de diseño, pero lo tienes que hacer desde cero. No es como Ruby on Rails, que ya viene predefinido, ni como Backbone.js, que también ya está predefinido, sino que simplemente
que importante de MVC. Si tú sabes MVC como tal, es que sabes el patrón y puedes implementarlo desde cero, puedes crear las clases por tu cuenta y puedes establecer tu propio método de cómo van a interactuar estos objetos. Y métodos para interactuar entre objetos existen en Android, de todo. Entonces, eso es lo que yo diría al respecto. Sí, sí puedes, por supuesto que sí. Bueno, entonces chicos, bueno, para ir ya finalizando, le agradecemos a Jorge. Jorge, muchísimas gracias por compartirnos esta hora y fracción, o hora con nosotros. Como siempre, ya saben, pueden agradecerle a nuestros ponentes, como en este caso a Jorge, utilizando el hashtag que les pasé hace un momento. Lo vuelvo a pasar de todas maneras, a todos. ¿Vale? Y les agradecemos su participación, obviamente también por esperarnos. Recuerden que ahorita tenemos una charla más, entonces si se quieren quedar todavía un poco más de tiempo conectados, se lo agradecemos. La que sigue, si no me equivoco, hablamos sobre Firefox OS, así que vamos cambiando de sistemas operativos, ¿vale? Jorge, muchas gracias. No sé si te quieras despedir con alguna frase, recomendación, lo que quieras, una canción. No, pues simplemente agradecerte a ti, José, y bueno, al equipo de DesWeb, muchas gracias por la invitación. Y nada, estudienle muchísimo y ahora que mencionas frase, si no, vaya, si no puedes explicar algo sencillamente no lo entiendes bien, eso lo dijo Albert Einstein. Y muchas gracias Vale, por todo. pues no, gracias a ti al contrario. Y chicos, les paso el hashtag, ¿vale? Aquí está, es Movilac. Por ahí está ya el Twitter ahí está el Twitter en la pantalla de Jorge, ¿vale? Yo les paso nada más el hashtag para que, si le quieren, agradecer. Y gracias, Jorge, muchas gracias, chicos. Y vamos acomodando al siguiente ponente, que ya lo tengo por aquí, ¿vale? Ya lo tengo detectado.